tardes. Bienvenido a un programa más de La Voz a Ti de Vida, después de un parón de 2 meses, en el que volvemos a retomar nuestra presencia en la onda de Radio Atalaya de Cabra. En esta ocasión vamos a tener un programa un tanto diferente a lo habitual. Queríamos hablar de poesía, de narrativa y de teatro, mezclar los 3 géneros fundamentales de la literatura. Y para ello pues me acompañan Piedad Vaca. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rocío Maí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y José Moreno. Buenas tardes. José Moreno, que va a ser quien va a iniciar nuestro programa con la lectura habitual, en este caso de Ángel Manuel Gómez Espada y su poema The Other Side is the Same Shit. Bien, podéis así. Entonces, dígame, ¿estamos de acuerdo en eso, al menos? Todo lo que usted me reprocha es a lo que aspira. Forma mi patrimonio parte de mis sueños. Repítame de nuevo, pues, si es usted tan amable, ¿en qué nos diferenciamos? Eso mismo me había parecido a mí. Ángel Manuel Gómez Espada nació en Murcia en 1972. Es codirector de la revista de literatura El Coloquio de los Perros, colaborador en Días de Radio Candil en Almería, y lo ha sido hasta hace poco el diario Hoy de Extremadura, con la columna Sálvese quien quiera. También ha publicado la obra Mediodía en la otra orilla, en 2000, Los anales de las casas subterráneas, en 2002, y Los hijos de Ulises, de 2015, poemario al que pertenece este poema que acabamos de escuchar. El motivo de tener presente aquí a Ángel Manuel Gómez Espada, además de que es un grandísimo poeta y al que saludamos desde Radio Atalaya, es porque va a participar en el 4º encuentro de poesía de la Asociación Cultural Poética, que se celebrará en Puente Genil en los días 6 y 7 de mayo. Junto a Ángel Manuel pues estarán autores y autoras muy reconocidos como Raquel Lancero, Natalia Carvajosa, Juan de Dios García, Manuel González, Ernesto Cáceres, y también contarán con, y esto muy destacado, por la revista Gallasiencia, que es una de las más importantes del panorama nacional, además de señor Chinarro. Y para ello saludamos a Antonio Roas, responsable de la Asociación Cultural Poética. Buenas tardes, Antonio. Hola, Manuel. El encuentro de poesía de la Asociación Cultural Poética celebra su 4ª edición. ¿Qué aportará esta respecto a años anteriores? Bien, pues yo creo que aporta, los espacios que normalmente siempre lo hemos hecho en un mismo espacio. Este año se suma la Asociación Cultural Alcalá, que es una asociación cultural amiga nuestra, donde hemos celebrado otros eventos. Y bueno, allí tendrá lugar la exposición del gran artista plástico Víctor Almeda, que es nuestra diseñadora y nuestra coordinadora de artes plásticas, Adriana Manuela Ruiz Gómez, que es la que, en fin, tenemos la suerte de que es una gran profesional, y allí es donde va a tener lugar esta hermosa exposición, ¿no? Esta exposición consta de una colección de collage de un muy buen nivel acerca de lo que es el simbolismo y el surrealismo, ¿no? Que es lo que trabaja sobre todo en Víctor, y con proyecciones también hacen sobre el río, los muros antiguos, o sea, no solamente la superficie de digamos, lo que son los soportes donde los collages aparecen, sino va a estar hermoseado, digamos, ¿no? por estas proyecciones sobre los muros y el río. Luego hemos hecho un gran esfuerzo para que tome más ímpetu, tome más fuerza la presencia de la música. Pues nosotros comenzamos siempre con el grupo Neile. Este año Neile está formado por Alicia Baena, Perú, que son con las 2 personas que junto a Adriana llevamos el peso de la asociación. Adriana en el área de las artes plásticas, Alicia y Pelu en lo que es la musical. Entonces, además de su participación como grupo Neile, junto a ellos están Lola Serrano, Mónica Jaén y Sandra Martínez, que forman Neile.
Esta familia es patrimonio de lo que es la Asociación Cultural de Poética, porque desde el primer encuentro el aspecto musical siempre nos acompañaron a ella. Entonces este año pues hemos salido un poco al exterior, hemos intentado buscar y respirar con la música del Gran Chinarro, Antonio Luque, que va a ser el plato fuerte del día 6. Todos sabéis lo que es la música del señor Chinarro, basado en su obra escrita, en los libros Socorrismo y Éxitus. Él compone de una manera muy profunda, hablando precisamente de las desactivizaciones que tiene la sociedad, acerca, en fin, de todos los problemas de la juventud, la falta de valores. Chinarro es un gran compositor, a mí me encanta su música y espero que todo el mundo, en fin, que todas las personas que asistan la disfruten. Luego, el día siguiente también aparecerá Antonio Arias, otro gran compositor. Ha estado en grandes formaciones como TNT, 091, Lagartijanía, ha tenido colaboraciones con grupos de la talla de Escorzo, Lori Meyer, Los Planetas, o sea. Luego, él va a tener una actuación músico-poética con la gran poeta Natalia Carvajosa, donde van a presentar, van a poner en escena el poemario de Natalia Carvajosa llamado Desde una estrella enana, que los dos van a escenificar cantando y recitando. Digno de ver, va a ser unos 20 o 25 minutos memorables. Yo lo he visto y va a ser una actuación para los amantes de la poesía y de la música exquisita. Raquel Lancero, Natalia Carvajosa, Ángel Gómez Espada, José Alcaraz, el señor Chinarro. ¿Ha sido la buena poesía la guía de este encuentro? Evidentemente, si estamos hablando de Raquel Lancero, Cecilia Aquiles, Noelia Illán, codirectora de la Galla Ciencia, Natalia Carvajosa, luego José Alcaraz, premio joven, o sea, premio de la poesía joven de la Radio Nacional de España. Manuel González, un poeta, él nacido también en San Sebastián, ahora está en Valladolid, en su corta carrera, porque lleva poco tiempo, digamos, ya es uno de los poetas más premiados actualmente, además de Ángel Manuel Gómez Espada y Juan de Dios García, codirectores, ambos de la revista El Coloquio de los Perros. Yo creo que todos con grandes poemarios ya, un largo recorrido, muy premiados, como te he dicho, sobre todo muy grandes conferenciantes todos, porque no paran de asistir. Todos son prácticamente, han aportado también en sus trabajos de traducción, son filólogos, con lo que, por ejemplo, Raquel Lancero no para de salir a conferencias internacionales, junto con Cecilia, que acaba también de venir del FIN, o sea, de lo que es el Festival Internacional de Poesía de Lima y de Ciudad de México. Natalia Carvajosa es quien, vamos, además de traductora, es una ensayista especializada en Shakespeare. Ella es reseñista cinematográfica, traductora de grandes escritoras norteamericanas y británicas, que eso sí, poco conocida aquí en España, pero vamos, es una gran humanista, quizás es el adjetivo que mejor define a esta poeta, ¿no? Luego vamos a ver, hablar de Cecilia Aquiles, por ejemplo, pues sería lo mismo. Ha colaborado en programas de radio, coordina exposiciones de pintura y escultura, no solamente de poesía, ¿no? Ha dirigido la editorial Tigres de Papel, que ya ahora por su nuevo trabajo ha tenido que abandonar, pero en su faceta de poeta sabemos todos los que es quizás de las más grandes que ahora mismo hay en el panorama nacional. De ellos, pues te diría que de Manuel González, habría que hacer un poco una detención en Noelia Illán, que como sabéis también es codirectora de la Galla Ciencia, pero viene también a presentarnos en su faceta de poeta en su último libro, su último poemario, que es Verbos de Dentellada. Noelia Illán es una de las poetas también que bebe de los grandes autores, ¿no?
Ella es una persona que le gusta mucho, se extrae mucho por su gusto en contemplar la belleza, la hace suya, ¿no? Su manera de ser también, y su manera de construir sus versos son desde una rotundidad y de una manera directa y muy atrevida, ¿no? Es una poeta que le gusta mucho viajar por las ciudades que ella misma ama, aparece en sus grandes poemas. Y bueno, con este segundo libro creo que se reafirma como una de las grandes voces nuevas, aunque ya lleve tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que ya de esta manera se trata ya de una autora contrastada, ¿no? Que ama, digamos, un poco, que ama el verso y a la que el verso ama. Son amantes, digamos, la poesía y ella. Participarán los directores del Coloquio de los Perros y además se presenta un número de la Gaia Ciencia. ¿Crees que las revistas siguen siendo importantes para la creación y la manifestación literaria de los poetas? Para mí, evidentemente es algo que es indispensable, ¿no? Yo sé que hay voces por ahí, ¿no?, que niegan la importancia del papel de la revista literaria como plataforma de agitación creativa. Sin embargo, yo sigo pensando que la revista es verdaderamente, o sea, el valor panorámico tanto nacional como internacional, ¿no?, que cualquier lector para comprender el verdadero estado de salud del mundo de la lírica de hoy. Yo creo que también ha ayudado mucho a la aportación, ¿no?, del mundo digital, tanto, o sea, todo lo que son las redes sociales. Pienso verdaderamente que la revista formato papel, combinación con la plataforma digital, ¿no?, es algo importantísimo. Pero la verdadera importancia para mí, o sea, ¿qué sería de los poetas nuevos, los poetas emergentes, si no tuvieran este tipo de revistas? En el caso de la Gaia Ciencia, en el número 5, por ejemplo, que es el que vienen a presentarnos, pues aparece todos los poetas nuevos de Afro Brasil, aparece toda la mata, han tenido que hacer una gran selección de poetas de la mata canaria, todos menos, o sea, a partir de nacido en el año 85, con lo que estamos haciendo una llamada a la poesía emergente. Sin revistas como esta o como el Coloquio de los Perros, esto sería impensable. Para mí es importantísima el papel en el mundo en el mundo de lo que son los géneros literarios, ¿no? La revista Coloquio de los Perros. Son 16 años los que llevan, pero con unos contenidos muy importantes. Había una larga trayectoria incluso, mira, hay poetas de aquí de Puente Genil, en el caso de Manuel Fabián, él ya le han editado en el Coloquio de los Perros, a pesar de que es digital, esta combinación de papel digital, que es lo que digo, con la Gaia Ciencia y el Coloquio de los Perros, es un claro ejemplo, exponente, ¿no?, de la importancia que tienen las revistas en el mundo de la literatura de hoy, ¿no? Yo creo que es la verdadera vara de medir, ¿no?, del estado de salud de la lírica y sobre todo, o sea, hablando de todo, pues de lo que son el mundo literario, ¿no?, de todos los géneros literarios, porque el Coloquio de los Perros, incluso en la Gaia Ciencia hay algunos apartados, ¿no?, al que ligan un poco el cine de la poesía, la música, el teatro, e incluso en el cómic, ¿no? Han sabido combinar, buscar con profundidad, acercar lo que es dentro del cine, que sabes que hay muchas películas acerca de poetas y han sabido acercarlo al público que nos gusta leer y que nos gusta estar informados acerca de lo que son las revistas. Finalmente, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos? Nuestra máxima aspiración, nuestro sueño sería la creación por fin del primer concurso internacional de poesía, que estamos trabajando sobre ello. Próximamente tenemos ya nuestra reunión con el Consejo de Cultura, tenemos las bases creadas, la convocatoria. Queremos dirigirlo evidentemente a todo lo que es los hispanoparlantes, ¿no?, porque aunque participen de los países que cada uno quiera, porque va a ser un concurso de poesía libre. Entonces va a estar dotado,
te hablo, en primicia todavía no está decidido, pero vamos, te hablo de una edición de 1000 libros, el premio económico será de entre 2.500 y 3.000 euros, en fin, que es lo que más o menos le puede importar a los concursantes, ¿no? a los poetas. Esto sería un proyecto un poco ambicioso porque queríamos también, además de Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía, ir de la mano con la empresa privada de Puente Genil. Creemos que es muy importante que la cultura tenga que estar apoyada pues, por las grandes industrias del pueblo. Mostrarle al mundo lo que es Puente Genil desde la cultura, su industria y sus comercios. Puente Genil, pues, por desgracia, arquitectónicamente pues carece o sea, no es su arquitectura una llamada para el turismo. Entonces tendremos que recurrir a lo que tenemos, que es esto, los grandes espacios que tenemos para aprovecharlos con eventos culturales de este nivel, ¿no? Esto es lo que, en fin, hacia donde vamos, que yo creo que ya el próximo año podremos decir que tenemos nuestro, no será el 5.º encuentro, porque el año que viene otra de las cosas que vamos a incorporar es el nuevo nombre, porque no creemos que 4.º encuentro de poesía, música y plástica de la Asociación Cultural Poética es un nombre muy largo y queremos darle una identidad que sea como más, el nombre queremos que tenga su importancia y nos acerque un poquito, que se nos identifique, o sea, como poética, ya sabemos que está en Córdoba, ¿no? El Vive Boy en Toledo, o sea, una cosa así, ¿no? Y entonces, pues estamos en ello. Este es el gran sueño de la Asociación Cultura Poética y de todos los que la componemos, y también la del nuevo Consejo de Cultura, el Consejo de Cultura, que desde un principio nos están apoyando en ello. Y pues con esto lo único que quiero es hacer una llamada a toda la comarca, para que, en fin, vengáis, a todos los ciudadanos de Cabra, de Lucena, Montilla, además de Puente Genil, todos los alrededores, Tepa, Herrera, Casariche, o sea, es una comarca amplia, y a todos los amantes de la poesía, de la música y de las artes plásticas, deciros que os recibiremos con los brazos abiertos, desde el cariño que supone, en fin, lo que es un recital de poesía de esta magnitud, porque estamos hablando de 8 poetas de los de más importancia, actualmente 2 cantautores de la talla de Antonio Arias, que como ya lo he dicho, un recorrido extensísimo, ha tocado con todos los grandes músicos del momento, o sea, desde Miguel Ríos, pues hasta todos los que he mencionado, ¿no? Él ahora también vendrá, que se me ha olvidado, con su nuevo proyecto Multiverso, que esta manera de fusionar la poesía con la astrología, ¿no? Que es lo que después de hacer su actuación con Natalia Carvajosa, como he contado, luego al final terminará con su proyecto Multiverso, donde toda su música radica en la fuerza de los versos que le dedica a la astrología. Deciros esto, que estáis invitados, darle las gracias a todos los medios que nos estáis apoyando, y recalcar el apoyo y la importancia que tiene el trabajo de Alicia Baena, incansable en su área de música. Además, en las redes sociales, junto a Adriana Manuela, son las 2 personas que han llevado todo el peso de las páginas, y sobre todo en el caso de Adriana también el diseño, la gran portada que nos ha mostrado al mundo de lo que es la poesía, con su cartel, el oleaje del mar de la palabra, que en definitiva es donde navegamos todos aquellos que nos gusta la poesía y los poetas. Pues muchas gracias por atendernos, Antonio. Muchas gracias y, en fin, un abrazo, Manolo. Ahora, lo que sí vamos a saltar era desde este comienzo poético a las tablas del teatro. Y para ello, nos acompaña Piedad Vaca. Piedad Vaca, que nació en Alcalá la Real hace poco, y que entre sus publicaciones cuenta con el manual de teatro para personas con discapacidad, el manual de buenas prácticas de teatro para personas con discapacidad,
también el artículo de La Villa de Cabra y su gente en el siglo XVII, perdón, que es un relato corto, relato publicado con motivo del 35º Premio Castillejo Menino Vaquero. Y bueno, además de este premio, pues también ha conseguido el tercer premio en Ajife de San Sebastián y una CSI en el concurso de relato corto de Monturque. Y está aquí acompañándonos con motivo del Festival de Teatro Escolar que hace poco se ha celebrado en Cabra. Tiene carácter andaluz y lo pone en marcha la Delegación Municipal de Educación y la Asociación Maestro Pascual Vaca. Sobre todo para destacar la importancia del teatro como herramienta, una herramienta más en el aula. El festival pues, se desarrolló desde el pasado 7 de abril y terminó, si no recuerdo mal, el 17, ¿no es así, Piedad? Sí, pero por necesidades de exceso de grupos que hemos tenido este año, termina el festival el 5 de mayo. Así que estamos todavía en ello. Tenemos el telón abierto. Y entonces, ¿cuántos escolares y cuántos centros han participado en esta edición? Pues mira, yo soy mala en las cuentas, pero así por encima, sin contar los niños de la guardería, porque el Festival de Teatro empieza el día 4 en la guardería, luego pasa al jardinito, entonces sin yo contar esos niños que han visto teatro, solamente los que han ido al jardinito, pues sin los que faltan todavía del mes del 5 de mayo, he contado 5.040 niños que han pasado estos días por el teatro El Jardinito. Otro número que no hemos contado es que por las tardes también había teatro, al cual iban los padres o familias a ver la obra que habían preparado en los colegios. Entonces, el número creo que es eminentemente... Es muy importante, bueno, si tenemos que ser el porcentaje en relación a la población de Cabra, pues estamos hablando... Sí. Un porcentaje muy importante, cerca del 25%, ¿no? Más o menos. Creo que prácticamente en 5 años que llevamos de festival, prácticamente casi todos los niños de Cabra han pasado por el teatro. Cosa que cuando empezamos hicimos una encuesta y los que habían ido al teatro, la mayoría lo había llevado al colegio. Con sus papás, el número de niños que asistían al teatro en Cabra era muy bajo. Y entonces, lógicamente, el índice ha subido mucho. ¿Y respecto a los centros? ¿Cuántos centros educativos han participado? Pues los 5 de primaria, los 3 institutos, Termes y las guarderías. Es que no hay más centros en Cabra. Todos participan, no solo como hacedores de teatro, que forman grupos en cada centro, sino como espectadores, que tú sabes que el teatro, si no tenemos espectadores, no hay teatro. Entonces, es muy importante el que los profesores quieran llevar a los niños al teatro. Y entonces, el círculo se cierra. Bien. ¿Y qué valoración realiza del festival en lo que llevamos hasta ahora? Pues mira, la valoración numérica ya la hemos hecho y, vamos, yo estoy contenta porque ver el teatro lleno es muy satisfactorio. Pero para mí es más importante el proceso que se viene realizando antes de llegar a esa última actuación, que quizás es lo más lucido. Pero es muy interesante el proceso que se va desarrollando con los niños desde que se elige el tema que van a poner en escena, cómo van montando los personajes, cómo van desarrollando toda la dramaturgia. Entonces todo eso es mucho más interesante porque ahí ya es donde las herramientas del teatro inciden directamente en los niños. La forma de leer, la forma de expresar, la forma de crear, la forma de comunicar, el trabajo en equipo, todo eso es lo que el niño vive de una forma muy directa cuando se está preparando el montaje de esa obra de teatro. Entonces, esa evaluación es la que a mí personalmente me interesa más. Luego, lógicamente, las puestas en escena pues también se evalúan, porque por otro lado tenemos lo que hemos hablado antes, el niño espectador, que entonces el niño aprende a analizar, a ver, y él es
es crítico a la hora de decir, oye, pues este montaje me ha aburrido por esta razón. No te dice me ha aburrido porque sí, sino que ya te puede dar una razón. Porque la obra no me ha gustado, porque no la he entendido, porque la iluminación, el vestuario, la puesta en escena, los cuadros, los movimientos. Entonces el niño está aprendiendo también a ser espectador. Y eso es personalmente lo que yo valoro más. Porque fíjate, has visto que se cierra el círculo, que nosotros no formamos actores, ni nosotros pensamos nunca cuando un niño está haciendo teatro que va a ser un actor. Nosotros lo que queremos es que a través del teatro el niño pues conozca una forma de arte y que aprenda todas estas herramientas que hemos estado hablando. Muy bien. ¿Y algún momento nota que quiera destacar? Pues mira, una muy fresca y además muy emotiva. Porque ayer una de las maestras que han hecho teatro, pues hay una gran interrelación de materiales entre los centros, nos prestamos decorados, vestuarios, eso funciona muy bien, también es muy interesante. Entonces, una de las maestras quedó conmigo porque teníamos que devolver unos decorados. Y cuando íbamos con el decorado, que era un tablón que no pesaba casi, pero muy grande, íbamos las dos hablando a 3 metros de distancia por la calle, llevando el tablón aquel que teníamos que llevar a Terme, pues me venía diciendo, estoy emocionada, digo, ¿y eso? Dice, mira, me ha pasado una cosa en este festival, dice que el día que me pasó lloré de emoción y digo, pues cuéntame. Y entonces ella en la primera actuación, hace 5 años, cuando el primer festival, ella es profesora de ese curso, me parece que eran niños de sexto, ella es de primaria. Dice, pues montando mi obra, había una niña que tenía una dificultad en la boca, también al hablar le costaba trabajo, su autoestima era baja porque ella consideraba que no debía salir. Como en primaria actúa la clase, entonces funciona muy bien porque unos tienen una responsabilidad, otros otra, y todos los niños pueden hacer algo. Entonces esta niña no quería salir, pero al final la animamos y salió. Con un papelito muy corto, ella casi sus hombros caídos, su figura casi cruzar el escenario le costaba trabajo, hablar ni te cuento, 2 frases en grupo y nada más. Entonces, este año, ella siendo con sus niños públicos, vieron, no la conocí, dice, al principio no la conocí, y ella ya estaba en el instituto, esa niña está en segundo en el instituto, y cuando la vio que era protagonista de una de las obras que estaban poniéndose en escena. Dice, es que no me lo podía creer, que fuera protagonista, que hablara. Ella tenía siguiendo su misma dificultad en la boca que tenían. Físicamente no había cambiado en nada, pero su espalda estaba erguida, su seguridad a la hora de expresarse, de moverse, de hablar, de vocalizar, de proyectar lo que estaba diciendo, su emotividad con el personaje que tenía. Dice, no lo pude remediar. Dice, es que me eché a llorar. Eso es para mí la mejor evaluación. Entonces, esos son detalles que el público no los vive, incluso a lo mejor los padres no se han dado cuenta, pero esa maestra sí, porque dice, fíjate tú cuándo empezó y cómo domina el espacio. Entonces, con eso que te cuento, para mí es felicidad. O que pasen niños por mi lado y me digan adiós y se rían, y yo digo, seguro que es del teatro, porque lógicamente me da pena, no me acuerdo de todos los nombres. Pero entonces, esa es mi mejor evaluación. Pues nada mejor. Lo que se dice, ¿no? La magia de la literatura, lo que consigue el teatro. Sí, sí. Sobre todo. Muy bien, muy bien. Pues vamos a llegar a una pausa, vamos a hacer una pausa musical, escuchando Las batallas de Café Tacuba. Esta canción se basa en la novela Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, un autor mexicano que consiguió el premio Cervantes hace unos años. Las batallas. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no pueda romper.
Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró. Y en tu casa, mamá te preguntó si acaso fue tu hermano quien te indujo. O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso. Papá dijo, este niño no es normal, será mejor llevarlo al hospital. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye, Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Continuamos en La Voz a ti de vida desde Radio Atalaya de Cabra. Escribió una poeta griega clásica llamada Núside: sigue tu camino tras una franca carcajada y una palabra amable para mí. Y así seguimos, entre risas y sobre todo con palabras amables. Y eso es lo que encontramos precisamente en la obra de la que vamos a hablar a continuación, El Puzzle, de José Manuel Moreno Millán. José Manuel es licenciado en Filología Inglesa, diplomado en Magisterio de Lengua Extranjera y desde 2007 es maestro de primaria. Siempre ha mostrado interés por el dibujo, por la lectura y por la escritura. Ganó algunos certámenes en su infancia, por ejemplo el de tercer certamen literario de autores infantiles en Martos, Jaén. Ya en la adolescencia y camino de la adultez publicó en la revista Neurótica y Quemando Cartones, y actualmente sobre todo participa en la revista Saigón mediante relatos. Una de sus obras ha sido elegida en el tercer concurso de microrelatos de temática libre, pluma, tinta y papel, y forma parte de una antología que lleva el mismo nombre. Y con él hablamos hace poco, hace unos 5 o 6 meses, porque logró el 9º premio Saigón de microrelato con el texto 6 palabras. Y como hemos comentado, recientemente ha publicado el libro de relatos El Puzzle en Uno Editorial en este año de 2016, un libro de relatos que habla de supervivencia especialmente, pero también el relato de ficción, todo menos bien elaborado y emotivo. Y aquí lo tenemos, como lo hemos presentado al principio del programa. Y yo te pregunto, José Manuel, ¿qué motivó la escritura del Puzzle?
Bueno, en general fue varios amigos que me insistían en que hiciera una recopilación de todos los relatos que tenía. Uno de estos amigos eras tú, entre otros. Y bueno, la verdad nunca me lo planteé hasta ese momento que vi que ya eran varias personas que lo hacían, porque lo leían en la revista Saigón, como han mencionado, o algún texto que subía a Facebook, y otros que tenía ocultos solo para mí. Entonces, ante esa insistencia entre los amigos, pues dije, ¿por qué no? Y llegué un día a mi casa, lo recopilé, intenté ordenarlos más o menos por temática o por fecha, porque algunos van sobre mi estancia en Madrid, entonces ordené más o menos los que tenía sobre Madrid, y después, desde que dejé Madrid hasta que estoy por aquí, escribí otros tantos. Entonces intenté un poco secuenciarlos y me decidí a publicarlo. Precisamente por eso tiene ese nombre, el puzzle, es porque cada relato puede ser como una metáfora, ¿no? Una pieza de mi vida, y mi vida la comparo con un puzzle, pues es así. Y a pesar de que yo hice un intento de ordenarlo, la mayoría de la gente, según me está contando, los lee arbitrariamente, no sigue ningún orden, abre el libro y por donde le parece lee. Así que bueno, es verdad que no hay ningún problema porque cada relato como tal es independiente, pero si lo lees de principio a fin, quizá puede haber una evolución en el caso de los sentimientos, porque algunas veces está más contento y otras un poco más triste, pero en realidad sí lo puedes leer como quieras, que para eso son relatos cortos e independientes. Claro, generalmente sobre todo un libro de relatos ayuda a abrirlo y el primero que te encuentras lo lees, aunque sí es verdad, como tú comentas, que hace una lectura desde el principio hasta el final, tal cual, pues da una sensación muy, como comentado, muy elaborada, de que todo está pensado, ¿no? Y meditado. ¿Qué temas ocupan los relatos del puzzle? Pues hay un poco de todo. Ahí de cuando salía a correr con un amigo hasta cuando quedaba a tomar algo en una cafetería. Hay otro de cuando me gustaba una chica, en fin. Y hay otros totalmente inventados, de que no tienen nada que ver conmigo. Pero si podemos poner una temática quizá en común, puede ser el amor, en el sentido de amor a un lugar, como en este caso en Madrid, amor a alguien en particular, a tu familia o a tus amigos, sin ser precisamente a lo mejor el amor como en tema como pastelón, se puede decir, ¿no? O empalagoso, simplemente amor o cariño en general a todo lo que nos rodea. Sí, el amor con todo su abanico, sí. ¿no? Tanto, como decía la manera, ¿no? El amor a la ciudad o a una chica. Bueno, vamos a leer algunos de esos relatos. De acuerdo. Lo lees, creo que Eternal Runner, ¿no? Eternal Runner, pues va precisamente de lo que mencioné antes. Un compañero de colegio y yo, que tiene lugar en Madrid, pues vivíamos casualmente en el mismo barrio, y mira qué grande es Madrid. Pues solíamos correr una carrera que se llama Eternal Running, y este momento es uno de esos días en los que quedábamos para ir cogiendo forma. Y dice así: la primavera asomaba entre las nubes. El frío polar terminó por extinguirse y las conversaciones sobre cómo proteger la garganta dieron paso a charlas sobre fiestas de cumpleaños y más quedadas nocturnas. Los jueves siempre vienen bien. Los almendros ya estaban en flor y los fotógrafos aficionados querían captar el momento. Corrían riendo, hablando, evitando a los perros que iban en busca de una pelota, a los niños que se cruzaban sin mirar, a los jubilados que ocupaban todo el carril, a la chica que corría más que ellos y que no paraba de hablar. De regreso a casa se sentían rejuvenecidos. La luz de la tarde les anunciaba muchas horas de las que aún podían disfrutar. Pero ellos seguían a lo suyo. Te voy a pasar un manual sobre estiramiento. No puede ser que te pares y ya está, tío. En el portal se despidieron. Al día siguiente quedarían para ver el partido. Cuando acabe las clases de la escuela de idiomas te doy un toque. La vida, con frecuencia, suele ser perfecta. Ya si me permite un apunte, claro. Para ubicarlo un poco, este parque por el que corríamos está en la calle Alcalá, el parque de la Quinta de los Molinos, y justo enfrente están los estudios del Hormiguero. Y ahora otro texto sobre Madrid, ¿no? Lo va a leer Rocío, cuando quiera. Madrid,
Dicen que desde lejos se puede ver como una nube de contaminación la envuelve. Yo creo que esa nube no es polución. Está hecha de sueños, de risas en la calle, de olor de bocadillos de calamares, de castañas asadas, de tierra en las zapatillas, de la magia de las musas, de pasillos decorados, de intervenciones, de Bollywood, del barro de la Eternal, de gente con prisa, de música callejera, de uvas junto al reloj, de piruleta en el suelo, de relato por escribir, de domingo al sol, de ilusión por sonreír. ¿Algún apunte respecto al texto? Bueno, pues podría decir que lo escribí en un viaje en tren, cuando yo dejé Madrid hace 3 años, pero suelo ir cada 2 o 3 meses de visita, algún fin de semana. Y poco antes de llegar, en uno de estos viajes, pues se me ocurrió escribir estas líneas sobre esta ciudad que me gusta tanto. Yo voy a leer La chica de los martes, pero comenté el texto que después de leerlo se me encogió el alma, ¿no? Sobre todo por ese final que tiene. No te voy a pedir ninguna explicación, yo creo que habla por sí solo. La chica de los martes. Y entonces se fue. La noche empezó a tragarse la silueta recortada de su coche, que se perdía en el horizonte. El ruido del motor desapareció y él se quedó a solas, abrigado por la oscuridad, escuchando el silencio del parque, el parpadeo de las luces del semáforo, el murmullo del viento. Ella ya no estaba, y en su adiós dinamitó el recuerdo de la partida de Trivial, del mensaje inicial, de la primera Coca-Cola, del primer troyano, del vídeo de Navidad, de la felicitación de fin de año, de la carta de los reyes, de la estrella, de la receta del médico, del dictado, de las conversaciones de madrugada, de los juegos de números y palabras, de los relatos, de los globos de colores, de los deseos de papel, de los planes venideros, de la oca, de las confidencias, de la sonrisa infinita, del nos vemos a la salida. Una estrella fugaz iluminó el cielo, pero él no la vio. Pues desde La Voz a ti de Vida, desde Radio Atalaya, recomendamos el puzzle, autor, además de Cabra, con su primer libro, relatos, como habéis podido escuchar, muy amenos, muy emotivos, y que estoy seguro de que gustará a todo tipo de público. Mientras tanto, hacemos otra pausa, un nuevo descanso para escuchar un poema de Safo. Hemos comenzado esta parte con Nóside, que es una autora griega de la antología palatina, por tanto clásica, y ahora con Safo, con el poema que se titula Asteron Panton, en la voz de Angelique Ionatos. Safo, como he comentado, una de las grandes poetas griegas de la antigüedad, pero su obra no ha llegado parcialmente, y aquí pues, podemos escuchar un poquito, gracias a esta cantautora griega, y al poeta Odiseus Elitis. Asteron Panton, o Callistos, espere panda feron osa fenolis, esquedas avos feris oin feris ea, feris abi materi esquedas avos feris oin feris ega feris abi materi peda asteron panton o Callistos espere panda feron nosa fenolis esquedas avos feris oin feris ega feris abi materi peda o Callistos
astero un pondo o Callistos Ferissavi materi Vuelta a casa. Hay un hombre que grita en el vagón del metro. Yo he visto allá en sus ojos la lenta caravana de imágenes heridas, de minuciosas sombras que acuden a su encuentro con el gesto de siempre, con el gesto que nunca volverá a contemplar. Siento el peso en los hombros de una mano de sombra. Le reclaman, se vuelve. Ahora está con ella. Esboza una sonrisa que se quiebra de pronto. Su dolor se dilata, se le escapa del pecho. Recorre ya las vías, invade la ciudad. Este poema pertenece a Eduardo García, que nació en Sao Paulo en 1965 y que falleció la semana pasada en Córdoba. Fue profesor de filosofía en la ciudad donde falleció y que la acogió desde 1991. Fue autor de los libros Las cartas marcadas, de 1995, No se trata de un juego, de 1998, con el que ganó el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, y también el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional, Horizonte o Frontera, otro de sus poemarios, de 2003, que tiene el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza, Refutación de la Elegía, de 2006, La vida nueva, de 2008, con el que obtuvo el sexto premio de poesía Florís de León y el Premio Nacional de la Crítica 2008, y finalmente Duerme Vela, que fue su última obra. Desde aquí, de este modo, hemos querido recordarle en la voz a ti de vida. Y continuamos con nuestro programa, tras este recuerdo a Eduardo García, con las recomendaciones. Y bueno, Rocío, ¿qué recomiendan nuestros oyentes? Pues yo hoy voy a recomendaros un libro que me leí hace tiempo, que es de John Green, un escritor americano, y el libro se llama Paper Town, es su título original, pero en español se traduce como Ciudades de Papel. Fue un libro que a mí me trajo mucho porque era un libro que se hacía desde el punto de vista del chico, que llevaba enamorado de una muchacha de mucho tiempo porque ella era su vecina y ella siempre la veía. Lo que pasa, la muchacha para él era como invisible, nunca le hacía caso y demás. Tiene distinto a la parte de los demás porque la muchacha un día se apareció en su habitación y como que se fueron todas a ser tratadas de la suya. Ella quería vengarse de su amigo, entonces pues con la ayuda de él, se vengó. Entonces estaba intentando como transformarlo un poquillo a él. Al día siguiente desapareció y nadie sabía dónde estaba. Esto es lo que hace que a la persona que lo lea, el lector, pues que quiera como que leérselo cada vez más, porque le entra la cosilla ahí diciendo, uy, ¿qué pasará? Le va dando pistas al muchacho diciendo como por dónde podría estar. Ella siempre desaparecía y nunca decía dónde estaba, siempre daba pistas. Entonces eso hace que el muchacho quiera ir buscándola. Se dio un día que cuando era ya el día casi de la graduación, ya creía él dónde estaba y tenía que hacer el viaje hasta el día donde está ella en un tiempo récord porque tendría que llegar a la graduación. Y yo creo que podría gustarle al público, sobre todo juvenil, porque aparte de ser una historia así juvenil, así de amorosa, también habla sobre la adolescencia, los retos que tienen cada uno en el colegio, que no siempre son siempre son buenas cosas, también hay unas dificultades, y yo creo que puede ser muy bonito el de leer. Muy bien, ¿nos lee un fragmento, por favor? Sí.
Me gustan los hilos, sigo diciendo. Siempre me han gustado, porque así lo siento. Pero creo que los hilos hacen que el dolor parezca más fatal de lo que es. No somos tan frágiles como nos habrían creer los hilos. Y también me gusta la hierba. La hierba me ha traído hasta aquí. Me ha ayudado a imaginarte como una persona real. Pero no somos brotes diferentes de la misma planta. Yo no puedo ser tú no puedes ser yo. Puedes imaginarme a otro, pero nunca perfectamente, ¿sabes? Quizás es más como has dicho antes, que todos estamos agrietados. Cada uno de nosotros empieza siendo un recipiente hermético y pasan cosas, personas que nos dejan, o que nos quieren, o que no nos entienden, o que no nos entendemos, y nos perdemos, nos fallamos y nos hacemos daño, y el recipiente empieza a agrietarse por algunos sitios. Y sí, en cuanto el recipiente se agrieta, el final es inevitable. En cuanto empieza a entrar la lluvia dentro de los plays, ya nunca será remodelado. Pero está todo este tiempo desde que la grieta empieza a abrirse hasta que por fin nos desmoronamos. Y solo en ese tiempo podemos vernos unos a otros, porque vemos lo que hay fuera a través de nuestras grietas, y lo que hay dentro se nos ve también a través de ellas. Cuando nos vimos tú y yo a cara, no hasta que me viste entre mis grietas y yo entre las tuyas. Hasta ese momento solo veíamos las ideas del otro, como mirar tus persianas, pero sin ver lo que había dentro. Pero cuando el recipiente se rompe, la luz puede entrar y puede salir. Muy bien, pues Ciudad de Papel, que nos recomienda Rocío. Bueno, José, ¿qué nos recomienda? Pues yo recomiendo Brújulas que buscan sonrisas perdidas, de Álvaro Espinosa, y os emplazo a que el que quiera participar en Lucena el día 13 de mayo a las 7 en la Casa de la Juventud, pues realizaremos un foro en el que hablaremos un poco sobre esta obra. Es sobre el regreso de un hombre a la casa familiar, porque va a cumplir la promesa que le hizo a su madre, en la que, según decía, cuidaría a su padre a pesar de que había pequeñas rencillas familiares. Entonces es como un viaje en el que cada capítulo nos va descubriendo poco a poco un poco del pasado de esta persona y de cómo se fueron fraguando las relaciones y el distanciamiento con los demás. ¿No lees un fragmento? Sí, claro. Voy a leer uno de los que más me gustan a mí. Y dice: ella siempre sonreía cuando yo entraba. Las sonrisas no estaban prohibidas. En cambio, yo jamás sonreía cuando entraba a verla. El olor a medicamento y habitación cerrada me ponían muy serio. Y recuerdo que ella sonreía todavía más cuando me veía entrar así y me preguntaba justo en el instante en que yo me sentaba en su cama: ¿has perdido todas las sonrisas? Tengo una en el puño. Y me mostraba su puño cerrado. Si quieres te la regalo. Abro el puño y la coges al vuelo. Y ella abría el puño y yo sonreía. Era automático. Pero yo enseguida dejaba de hacerlo y ella volvía a la carga. Tengo otro puño y en él hay una sonrisa de oreja a oreja. ¿La quieres? Y abría nuevamente el puño y yo sonreía de oreja a oreja. Jamás le falló el truco. Jamás le faltaban sonrisas en los puños. Creo que Piedad tiene ya una opinión formada sobre esta obra. Sí, pero te voy a cambiar un poco el tema. Manuel, ¿me lo permite? Claro, claro. La estoy leyendo, pero como ya José no ha hablado de ella, yo me voy a ir al siglo de oro, porque durante el festival hemos estado hablando de Don Miguel de Cervantes. Entonces he estado releyendo fragmentos del Quijote, de alguna obra de Don Miguel y sobre todo buscando poesía para repartírsela a los niños. Y entonces, si te parece y me permite, yo aconsejaría que releer el Quijote y esas obras de Cervantes a mí me ha divertido ahora quizás más que cuando era joven, que las tenía que leer obligatoriamente estudiando. Suele pasar. Entonces, si me permite, voy a leer un poema de la ilustre Fregona, de los que yo le he repartido a los críos a los niños en el teatro. Adelante. Raro, humilde sujeto, que levantas a tan excelsa cumbre la belleza, que en ella se excedió naturaleza a sí misma y al cielo la adelantas. Si hablas, o si ríes, o si cantas, si muestras mansedumbre o aspereza, efecto solo de tu gentileza. Las potencias del alma nos encantas. Para que pueda ser más conocida la sin par hermosura que contienes, a la alta honestidad de que blasonas. Deja de servir, pues debes ser servida de cuantos ven tus manos y sus sienes resplandecer por cetros y coronas.
Y con el poema de Piedad, pues vamos a dar el paso a la lectura que traen nuestros compañeros, bueno, mis compañeros de mesa. Rocío. Voy a leer un extracto del Conde de Montecristo de Alessandro Dumas y dice: no hay felicidad o infelicidad en este mundo, solo hay comparación de un estado con otro. Solo un hombre que ha sentido la máxima desesperación es capaz de sentir la máxima de felicidad. Es necesario haber deseado morir para saber lo bueno que es vivir. Vale. Y continuamos ahora, José. Sí, yo traigo algún relato corto de 5 líneas que está incluido también en la antología de Pluma, Tinta y Papel, y el autor es Vicente Bernabeu. Se llama Un pequeño cambio. Mis papás miran a mi hermanito recién nacido con cara de tontos, y eso que querían una niña. Así tendremos la parejita y nos plantamos, decían. Pero yo no podía consentirlo. Yo quería un chico para jugar con él a juegos de chico, no a muñecas, casitas y cocinitas. Por eso cambié aquellas pequeñas cartulinas en el hospital. Y ahora Piedad, que creo que nos va a leer un texto suyo. Así le pasó. Cojones, esa hija de puta ha tenido que mancharme la única camisa limpia que me quedaba. Muy cabreado y apoyándose en el pasamanos de la baranda, subió la escalera del hotel intentando buscar la llave de su habitación en el bolsillo de la gabardina. Se miró al espejo del baño. La mancha era un cuadro surrealista de rojos. Abrió el grifo del lavabo, empapó una esquina de la toalla restregándola con fuerza sobre el pecho. Los colores se iban extendiendo. Nervioso miró la hora, salió al dormitorio, vació la maleta encima de la cama y rebuscó entre la ropa sucia, zapatos, blocs de notas y restos de comida una de las camisas ya usada. La sacudió un poco, como mal menor se la cambió. Tomó un taxi y, retrepando la cabeza sobre el asiento, suspiró, recordando la solitaria vida que desde hacía 40 años arrastraba de pueblo en pueblo. Solo le quedaban unos minutos para visitar a su último cliente. Muy bien. Volvemos a Rocío. ¿Ahora qué nos va a ofrecer? Voy a leer un texto un poquillo más largo sobre un filósofo rumano que se llama Émile Cioran y dice así: la soledad es insoportable, a solas conmigo mismo, a solas con mis pensamientos. No sé cómo distraerlos, cómo atontarlos para que no me atormenten. Surge entonces la rabia entre la impotencia, y la agresividad es un pequeño paso que doy en este estado. Sentirse solo y estar solo no es lo mismo, pero en mi caso sí. Me siento solo aun cuando no estoy solo, pero lo siento mucho más cuando esa soledad es también física. Soy demasiado consciente de la realidad y los demás viven en un sueño de idiota del que no quiere despertar cosas que no les reprocho. ¿O soy yo el estúpido que quiere ver demasiado, sin ver nada? Sea cual sea la respuesta, puedo decir que nunca he pedido estar aquí, y aun estando aquí solo pienso en cómo salir, sin hacer ruido, sin que se note mi ausencia, como si nunca hubiera estado. De esta manera, sentir la ilusión de no haber existido nunca. Nos echan a este mundo y nadie nos ha preguntado si queríamos nacer. Nadie nos previene de lo que nos espera. Ingenuo pensamiento en el que dice que la vida no es un don. Algo que deberíamos agradecer cada día que nos despertamos y cada día que pasamos y seguimos aquí. Yo pienso que también puede ser una carga, una pesada carga, que día a día algunos de nosotros llevamos encima sin poder quitárnosla, pero deseando hacerlo. No estoy loco, nadie me debe juzgar que mi lucidez significa locura, o quizás sí, y por eso los cuerdos están en el manicomio. Una de las cosas que tengo más claras es que la sociedad tal y como es, ahora no me gusta. Vivo en ella porque no me queda otro remedio, y puedo al mismo tiempo que la aborrezco. La necesito para subsistir, pero no me gusta. Quizás en lugar de avanzar tanto en el campo de la tecnología, de la ciencia del consumismo, deberíamos pararnos en seco y mirar atrás, mirar lo que vamos dejando a nuestra espalda, recapacitar y meditar en si realmente estamos siguiendo el camino correcto, o por el contrario, estamos destruyéndolo a todo nuestro paso, como Atila de pacotilla. Mi pesimismo, como lo llaman los demás, o lucidez, como lo llamo yo, es una pesada carga que tampoco pedí llevar. Es difícil vivir así, y casi merezco una medalla por seguir levantándome cada día, ir al trabajo y colaborar en algo que no deseo, que siga así, sino aniquilarlo. La aniquilación es renovación, porque al final de ella la vida vuelve a resurgir. Si tuviese el poder, destruiría al hombre, limpiaría de la tierra su huella y la dejaría libre para que la naturaleza recupere lo que siempre ha sido suyo. El hombre no es un superior ni inteligente, es un ser peligroso por su gran capacidad de contaminación y su carente capacidad de creación. Muy bien.
texto muy atrevido y muy dado para la reflexión, sobre todo, como comentan las líneas finales, ¿no? ¿Qué papel tiene el hombre, el ser humano, en esta sociedad, en este planeta? José, ¿qué comparte ahora con nosotros? Sí, yo vuelvo a por otro relato muy corto, Sí. de 5 líneas. Es como una reflexión de lo que es un día de nieve para una persona, la magia que le puede crear a esa persona. Y dice: ¿sabes qué es lo maravilloso de la nieve?, dijo el más joven, apoyado en la ventana. ¿El qué?, contestó el anciano, que se contorneaba en su sillón viendo el campo nevado delante suyo. Que por unas horas nadie tiene los pies en el suelo. Y yo sigo con Cervantes, Un mundo alucinante, ¿eh? Adelante, Piedad. Poema al túmulo del rey que se hizo en Sevilla. Voto a Dios que me espanta esta grandeza y que diera un doblón por describilla, porque ¿a quién nos suspende y maravilla esta máquina insigne, esta braveza? Por Jesucristo vivo, cada pieza vale más que 1.000.000 y es mancilla que esto no dure un siglo. Oh gran Sevilla, Roma triunfante en ánimo y riqueza, apostaré que la ánima del muerto, por gozar este sitio, hoy ha dejado el cielo, de que goza eternamente. Esto oyó un valentón y dijo: es cierto lo que dice Boace, señor soldado, y quien dijere lo contrario miente. Y luego, en continente caló el chapeo, requisó la espada, miró de soslayo, fuese y no hubo nada. Poema clásico siempre a tener en cuenta. Yo lo leí por primera vez en el bachillerato y siempre lo he recordado, sobre todo por ese final Sí. tan ocurrente. Bueno, pues vamos a llegar ya a la final de nuestro programa más de la Boati de Vida. Y yo voy a hacer la lectura final, que es un poema de Rocío Hernández Triano, ganadora del 34º Premio de Poesía Ciudad de Badajoz, que lo obtuvo el año pasado, pero no con la obra Pisar Cieno. Pero voy a leer un poema perteneciente a uno de sus poemarios anteriores, que se titula Viento de cuchilla. El poema dice así: extraña esta manera de dormir sin tenerte, atravesar distancias, aeropuertos, tranvías, cementerios, salinas y pobladas ciudades transitables, atravesar la herida del recuerdo, las huellas, los olores que codiciosa guarda la memoria. Van pasando las lunas, van creciendo, menguando, indiferente al tiempo, los estragos de una vida marchita. A miles de kilómetros, más allá de los puentes y estaciones, de la rutina inútil de borrarte de una vez de mi historia, voy cruzando la noche como un caballo ciego, como una flecha rota y sin destino, como el trueno furioso en la tormenta, para verte. Respiras, tu cuerpo yace, palpitas, gimes. Oh vivo cuerpo amado, oscuro recorrido de tu piel a mis ojos. Bien dicen que quien ama lleva pegado al cuerpo el peso de otro cuerpo, y en la noche se agrandan y se hacen uno, fundida su materia, y no puede con ellos el olvido. Y en esta misma línea de amor, de un encuentro entre los que hacemos este programa y a quienes queremos que lo reciban, esperemos que no llegue tampoco el olvido. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente ocasión con la Boati de Vida, desde Radio Atalaya.